¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Más de su Palabra. Estamos contentos, muy felices de que puedan abrir la puerta de su hogar para compartir la palabra del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero también dar la bienvenida a nuestros acompañantes. El día de hoy se encuentran con nosotros personas muy distinguidas. Se encuentra nuestro doctor Sergio de Sena. Bienvenido, doctor. Gracias, Miguel. Otra vez, el honor es mío estar ante Dios y en este lugar compartiendo con ustedes y todo el público. Amén. Se encuentra también con nosotros el licenciado Jesús Espinosa. Bienvenido, hermano. Mucho gusto, Miguel. Es un privilegio, es una honra estar en este programa que tiene como propósito honrar a Dios a través de la lectura de su palabra. Amén. ¿Y qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor y escudriñar los tesoros que Dios nos quiere regalar en esta hora, hacemos una oración? ¿Nos puede dirigir, hermano Jesús? Bien, Miguel. Padre amado, gracias porque día a día tú prolongas y extiendes tu misericordia y tu gracia, y te suplicamos, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu pueda reposar en nuestras vidas y que podamos escudriñar tu palabra con el propósito de conocerte cada día más. Te lo imploramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por su oración. En la parte final de su oración usted dijo misericordia, gracia, conocer a Dios. Saben que el título de nuestra reflexión en esta hora es Misericordia y Justicia en Salmos y en Proverbios. ¿Por qué les parece que en los libros de Salmos y en Proverbios podemos conocer más a Dios, doctor? Podemos conocer más a Dios porque ciertamente la historia que se nos quiere revelar acá en esta hora y a aquellos que escuchan allá es porque a través de los salmos y los proverbios vamos a encontrar justicia y misericordia justamente, ya que es lo que carecemos ante el juicio de los hombres, ante la perspectiva de lo que es la sociedad. Si no tenemos a Dios, estaremos bajo un yugo. Y los salmos y los proverbios y las alabanzas nos van a hacer depender de Dios, que al final Él traerá misericordia, pero también juicio. Amén. Cabe solo recordar que la misericordia y la justicia se separaron aparentemente cuando entró el pecado. Pero cuando Cristo vino y murió por nosotros, el amor y la justicia se encontraron y se besaron. Por eso me llama mucho la atención que en los salmos y también en los proverbios podemos escudriñar este carácter de Dios, porque realmente es el carácter de Dios. Bien, hemos seleccionado algunos salmos especialmente en el que podemos encontrar lecciones importantes para nosotros. Por ejemplo, para comenzar, vayamos al Salmo número 9. Si ustedes me acompañan, por favor, en sus Biblias. Salmo 9. Vamos a leer, vamos a reflexionar en estos salmos. Quiero que ustedes también me digan, compartan el significado personal de este salmo, porque de eso se trata, compartir nuestra experiencia personal, porque es una relación con Dios. El Salmo 9, el versículo 7 al versículo 9. Doctor, ¿le gustaría reflexionar con este salmo? Del 7 al 9. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. No hay forma de que podamos permanecer solo, aunque creamos que estamos solos, aunque estemos siendo abatidos,
aunque en nuestra propia justicia y capacidad encontremos que estamos siendo menospreciados, sino que aquí nos está diciendo que Jehová ciertamente va a tener la parte central al final, con todos aquellos que Él ha elegido como hijos y que se consideran ser hijos de Él. Amén. ¿Algún comentario que quiera hacer, hermano Jesús? ¿Cómo no, Miguel? Este salmo es un salmo de acción de gracias. Y si nosotros percibimos cómo empieza este salmo, empieza con odas, con loores de alabanza, manifestando a que Dios debemos toda alabanza, todo nuestro cántico. Es decir, todo el ser humano se proyecta a alabar plenamente a Dios. Y este salmo tiene su contexto histórico. Se dice que fue el rey David quien escribió este salmo. Es su autoría bajo ciertas circunstancias cuando él había derrotado a muchos enemigos. Entonces, frente a esa situación, él exalta a Dios. ¿Por qué exalta a Dios? Porque se da cuenta y percibe la idea que Dios en su momento castiga a los impíos y a la vez también recompensa a aquellos que están afligidos y menesterosos. Ahora, ¿por qué hay esa comprensión en el pensamiento de David? ¿Por qué esa idea? Porque él conoce a su Dios. Él conoce que Dios es un Dios misericordioso, piadoso, que es tardo para la ira y que jamás va a tomar por inocente a la persona que es culpable. Y acá hay una escena de juicio concluyente, porque en términos humanos la justicia puede ser suprimida, puede incluso desaparecer y no tener ninguna ineficacia. O ninguna eficacia, pero la justicia divina es aquella en que los hombres están esperanzados, que tarde o temprano han de esperar la justicia de Dios y por ello imploran a su Dios, porque conocen su carácter, porque saben que es un Dios que está lleno de misericordia, lleno de piedad y que va a hacer justicia y que finalmente la justicia divina es la que va a prevalecer sobre la justicia de los hombres. Amén. Precioso, precioso. Aquí hay un comentario, Miguel, que encontré. Y Jesús, aquí encontré un comentario en Reflexiones de los Salmos en la página 11. Escuchen lo que nos dice es esta lectura. Miles de los despojados serán escuchados por Dios y se les hará justicia. Pero aún ahora hay esperanza para los oprimidos en sus sufrimientos y dificultades. Pareciera ser que nos dijera que hay muchos que sienten que ahora no hay esperanza. Pero aquí nos está diciendo que aún ahora, hoy, hay esperanza. Y hay esperanza precisamente porque tenemos un Dios que ve nuestras aflicciones, que conoce nuestras angustias. Y para Dios pues es conocido todo el quehacer del ser humano, sobre todo en aquellos hijos que viven bajo su amparo y Dios se constituye en su fortaleza. Amén. Muchos se han dado por vencidas, Miguel. Realmente, en nuestro caso, muchos se han dado por vencidos. Pero otros, como nosotros, aún queremos cantar salmos y alabanza. Amén. Porque si no fuera así, estuviéramos apagados. Aún hay esperanza. El mal no triunfará como muchos creen que él hará. Que así sea. Bueno, ¿qué les parece si buscamos otro salmo? Vayamos al Salmo 82. Aquí nos da una amonestación contra los juicios injustos de los hombres. Hermano Jesús, ¿le gustaría reflexionar en este salmo? Bien, este salmo, la autoría pertenece a Asaf, es el Salmo 82 y podemos dividirlo en 3 secciones. La primera establece que Dios es la autoridad suprema, que Él es el juez sobre todo el universo, sobre toda la tierra. A su vez también contemplamos que ese Dios, la segunda sección, va a ser juicio a las naciones, pero juicio sobre todo a aquellas personas que teniendo la facultad de juzgar están quebrantando de manera continua la ley y están pervirtiendo el derecho que Dios les ha dado para asistir a los huérfanos y a los menesterosos. Y la última parte, la sección tercera, sería un clamor, una declamación por parte del rey David o por parte de Asaf, que dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra. Es decir, que Asaf está demandando por parte de Dios que actúe en su momento con justicia, con rectitud y con equidad. Y tenemos, si nosotros
quisiéramos contextualizar este texto, pero ya llevarlo de manera práctica a este mundo contemporáneo, vemos que la justicia de Dios está muy distante del ideal. ¿Por qué? Porque existen hombres, los jueces, que siendo representantes de Dios y que debiendo ser temerosos de Dios, pervierten el derecho, hacen distinciones, acepciones de personas, también reciben sobornos. De tal manera que se forma un sistema judicial totalmente corrupto. Y Dios hace saber pues que esos malos jueces van a tener un juicio justo y van a ser recompensados conforme a su obra. Aquí menciona en la reunión de los dioses, estos hombres se quieren hacer pasar por Dios. Doctor, ¿quiere compartirnos algo en esta reflexión? Sí, me encantaría. Si miramos un poco hacia atrás, si miramos el pueblo de Israel, ellos no cumplieron el plan de Dios. ¿Cuál plan? La ley que se le había dado por la cual debían vivir. La ley que debía estar en su mente, la ley que debía estar en su corazón, la ley que tenía que estar en todos sus ámbitos. Pero Dios lo ordenó para ellos. Sin embargo, le hicieron caso omiso. Pero no debemos mirarlo a ellos, nada más, porque hoy es pertinente a nosotros. ¿Estamos cumpliendo el plan de Dios? Miramos que nos conformamos a las naciones y a la gente que nos rodean. Adquirimos sus costumbres en vez de tener aquella empatía con Dios y ser semejante a Él. Entonces, los jueces y los líderes políticos se preocupaban por sí mismos en aquel tiempo. ¿Y yo? ¿Por quién me estoy preocupando? Yo quiero traer esto a casa, a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mi entorno. ¿Por quién nos estamos preocupando? Llegamos al punto donde no hay tribunal, no hay juicio. Y es ahí entonces que en el Salmo 82, como usted describió, mi hermano Jesús, Dios se describe como aquel juez que va a juzgar sobre todos los jueces. Y David llega al punto aquí de clamar, levántate, Dios, y juzga a la tierra. Pero eso me incluye a mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Seré encontrado apto ante el juez cuando me juzgue? Se habla de los oprimidos, pero en algún momento, por circunstancias de la vida, también nosotros, teniendo cierto grado de autoridad e influencia, también nos podemos convertir en opresores. Por eso hay que tener reverencia a Dios, ser obediente a sus mandatos, ser muy fiel a todo aquello que Dios ha dispuesto en nuestras vidas y tratar de que los pobres, los menesterosos, pues también encuentren cabida, que no sean aquellos que se ubican en la última fila, aquellos que sus voz no son escuchadas. Entonces, aquellos jueces que siempre van a querer actuar con mezquindad y bajo influencias corruptoras, pues van a tener finalmente su merecido. Y el Dios justo va a justamente administrar la justicia celestial. Hay muchas personas que están encarceladas que no deberían. Y hay personas que deberían estar, según la justicia divina, están libremente haciendo sus mismos crímenes, lastimosamente. Es así, parece ser injusto y ciertamente humanamente es injusto, pero dice todavía hay esperanza de una vida mejor, pero si yo deseo cambiar. Amén. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al siguiente salmo? El Salmo 101. Salmo 101. El autor de este salmo lo encontramos, ¿no? El rey David. Realmente son promesas acerca de una vida recta. Doctor Sergio, ¿no le gustaría reflexionar sobre esto? Estamos mirando aquí que David, aún siendo ungido, no siendo rey, encontró circunstancias donde no había justicia. Pero ya como rey y sirviendo a rey Saúl, encontró injusticia. Entonces, este salmo está basado en eso. Dice que David tomó votos como rey o en su experiencia con Saúl como guerrero, cuando vio los resultados de un rey que pierde el rumbo. Y esto es importante. Nosotros somos, ¿qué? Personas escogidas, somos príncipes, somos reyes. Pero también como David vio
Así nosotros también tenemos que mirar en nuestro entorno a quién estamos imitando, qué rumbo llevan, hacia dónde van. Entonces, cuando David ve la circunstancia, él exclama en el Salmo 101, justamente exclama David: quiero cantar al amor y a la justicia, quiero, Señor, cantar salmos. David estaba mirando que a través del canto y la expresión de su corazón, con el fervor, con toda su alma, no simplemente de labio, eso rompería el vínculo que tenía con la iniquidad, con la falta de misericordia, para hacerse uno con el Señor. Amén. ¿Quiere comentarnos algo? Bien, el Salmo 101, como dijo nuestro hermano Sergio, cuya autoría pertenece a David, establece un modelo de liderazgo que atañe tanto a la esfera privada, porque acá leemos en el versículo 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es decir, la piedad no empieza en un círculo mediato, distante del hogar. La piedad verdadera debe ejercerse con fe y de manera práctica, de manera constante, en la propia casa. Uno puede ser un excelente administrador, empresario, pero sin embargo, si fracasa en su vida íntima, en su esfera familiar, pues ha fracasado en todos los aspectos de su vida. Pero este salmo es un modelo de liderazgo, porque también nos hace saber que cualquier persona que tenga un cargo de influencia, de autoridad, debe ejercer ese cargo de autoridad pues con eficiencia, teniendo en cuenta que la sabiduría proviene desde lo alto y actuando bajo esos parámetros que Dios nos ha establecido en su palabra, pues se va a aplicar la justicia correcta. Y lo que me llama también la atención en este salmo es que David procuró durante su reinado buscarse a excelentes colaboradores, a buenos asesores que también sean prudentes, sean temerosos de Dios. Y si alguno de nosotros ejerce algún tipo de influencia, pues también sería cuestión de comprometernos y no trabajar por nuestra propia cuenta, sintiéndonos autosuficientes, sino también tratar de buscar la asesoría de colegas, de un entorno, pero que sean temerosos de Dios y que sepan con exactitud que Dios está por encima de todas las cosas y que ocupe el primer lugar en sus corazones. Amén. Amén, gloria a Dios. Y solamente quiero hacer una breve señalamiento de que dice el Espíritu de Profecía en este aspecto, que David tomó votos que debieran de ser nuestros votos. Los votos que David tomó tenían que ver con ser bendición para los demás, para su familia, para la iglesia y para su entorno social. Pero el último voto que tomó era de honrar a Dios. Amén. Aprendemos mucho acerca del liderazgo en este Salmo de David. Bueno, continuemos. Vayamos al Salmo 146. Salmo 146. Es una alabanza por la justicia de Dios. Hermano Jesús, ¿qué aprendemos en este salmo? Aprendemos varias lecciones importantes. Tenemos un Dios que se preocupa, un Dios que está comprometido con sus hijos. Así como existe un Dios creador, un Dios sustentador de todo el universo, también tenemos un Dios que es amante, que nos ama tiernamente a cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios caritativo que cuida con prolijidad y con mucho amor a sus ovejas. Él es el buen pastor. Y en tanto tenemos esa idea en la cabeza, pues podemos confiar. Tenemos confianza y tenemos la esperanza que tenemos a un Dios redentor. La esperanza se dice que es un bálsamo de la vida que hace posible que nuestro espíritu, frente a las dificultades, frente a cualquier atropello, pues esté reanimado. ¿Por qué? Porque la confianza no está puesta en los hombres. Si nosotros confiamos enteramente en lo que pueden hacer los hombres, pues simplemente estamos confiando en cosas temporales y en cosas que son totalmente falibles. Pero si nosotros confiamos en la benevolencia de Dios, pues vamos a confiar enteramente en Él. Gracias, hermano Jesús.
Doctor, ¿quiere reflexionar en este salmo? Sí, me gustaría decir con respecto al Salmo 146, es que Dios está constantemente, como dijo mi hermano Jesús, está constantemente trabajando activamente por nosotros. Pero me interesa aquí con la parte del libertador, ayudador, pero me gusta el sanador. La parte de sanador, donde miramos que el Señor trajo una vida perfecta, una salud perfecta. Sin embargo, en nuestro sistema de salud vamos a ver que hay muchas injusticias. En vez de querer sanar a los pacientes, sin embargo, lo que quieren es tener al paciente en una condición de salud que constantemente tengan que ir circulando y circulando a través del sistema, gastando lo que no tienen para lograr su salud. En ese sentido, vemos que hay injusticia, pero dice que el Señor está constantemente trabajando por nosotros. Pero así como miramos que el Señor está trabajando constantemente por nosotros y con nosotros, nosotros debemos trabajar con todos aquellos que son pobres, con todos aquellos que tienen limitaciones, con todos aquellos que Dios nos ha dado para que estén en nuestro entorno. Nosotros tenemos que trabajar como Dios está trabajando. Tenemos que convertirnos como si fuéramos socios de Dios, pero con toda honestidad, con todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, que tengamos una verdadera misericordia. Amén. Ya tenemos un gran privilegio, como dice el doctor Sergio. Somos socios. Tenemos la bendición de poder ser partícipes y de trabajar con Dios. O sea, Dios lo podía hacer por su propia cuenta. Él definitivamente, como dice este salmo, da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. Pero ¿qué es de nosotros? ¿Qué rol debemos desempeñar en este actuar constante y lleno de misericordia de Dios? ¿Somos indolentes? ¿Somos indiferentes frente al dolor humano cuando el dolor humano está por doquier? Si ellos tienen un Dios que puede suplir todas sus necesidades, un Dios a quienes ellos acuden en medio de la aflicción, pues nosotros, si nos encontramos quizás en cierta área de confort, pues también es nuestro deber, nuestra responsabilidad como cristianos, pues ayudar a los más necesitados teniendo en cuenta que Dios lo hace de manera continua. Amén. Hay un comentario breve que quiero hacer. Gracias, mi hermano Jesús. El servir a nuestro prójimo como Dios lo hace es una forma de encontrarnos con Dios al hacer lo que ya Él está haciendo. Así Cristo vino para andar y obrar dentro de los pobres. Hoy, en las personas de sus hijos, de tú y yo, dice que Él visita a los pobres y a los menesterosos, aliviando sus sufrimientos. Amén. Yo quiero leer una cita también de Elena White. Dice, suprímase el sacrificio y la necesidad, y no tendríamos modo de comprender la misericordia y el amor de Dios, ni una forma de conocer al Padre Celestial lleno de compasión y simpatía. Nunca ostenta el Evangelio un aspecto más hermoso que cuando se lo predica en las regiones más necesitadas y destituidas. Quiero preguntar hasta aquí, después para antes de pasar a los proverbios, mencionar un poco los proverbios. ¿Cuál es su salmo preferido, hermano Jesús? Bueno, hay tantos salmos que son de mi predilección, pero hay uno que también me llena de mucha sensibilidad y el salmo pertenece a Asaf. Está en el Salmo 23 y él hace una pregunta que solamente tiene un Dios en los cielos y fuera de los cielos él no desea nada más, porque Dios es la porción de su todo. Y ese es un pensamiento que nos debe de llenar de complacencia, de satisfacción, sabiendo que hay un Dios tan grande, tan misericordioso, que no necesitamos nada más. No necesitamos las cosas materiales, no necesitamos ni los recursos, porque teniéndolo a Él, que es todo en todos, alcanzamos salvación, alcanzamos fortaleza, alcanzamos nuestro sustento diario. Y amén por ese Dios tan glorioso que tenemos. Gracias, hermano. Doctor Sergio. Para mí tiene mucho significado el Salmo 123 y nos hace un contraste entre
depender de la mano de nuestros amos terrenales versus el depender de la misericordia de Dios. Entonces este salmo nos habla realmente que nuestros ojos deben estar puestos en Dios, nuestro Hacedor, en aquel que es misericordioso. Sus manos siempre van a estar extendidas, no como las manos del amo terrenal, sino como aquel Dios que es hacedor de todas las cosas y que es proveedor. Este salmo nos habla de su misericordia, de la misericordia de Jehová, porque estamos ya hastiados de lo que recibimos aquí en la tierra y nuestra dependencia debe estar ciertamente fijada en Él. Amén. Muchas gracias. Mi salmo favorito es el Salmo 63. Puedo comentar mucho, pero solo el Salmo 63, el texto 3 dice, porque es mejor tu misericordia que la vida. Amén. Dios es misericordioso. Profundo, precioso. Pasemos a los proverbios. ¿Qué nos pueden comentar acerca de los proverbios en cuanto a la misericordia hacia los necesitados? Doctor Sergio. Bien, los proverbios, igual que los salmos, nos van a hablar de la misericordia a los necesitados. Sin embargo, va a ser de una forma práctica. De una forma práctica. Significa que no va a ser teoría, que no va a ser palabras, que no va a ser pensamientos nada más, sino que yo me voy a llegar a aquel que me necesita físicamente y preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ser útil? Nos habla realmente los proverbios del cuidado que Dios tiene para con nosotros, tanto en las riquezas como en las pobrezas, independientemente de cuál sea nuestra condición, como pobres o como ricos. Vemos en Proverbio 10:4 que no sean nuestras manos ociosas. Significa que no debemos de quedarnos en el pensamiento, sino que el pensamiento nos lleve a caminar hacia aquel que necesita y posteriormente a extender la mano para ayudarlo. Interesante. Hermano Jesús quiere comentarnos algo. Bien, el libro de Proverbios, como un todo armonioso con todo el resto de la Biblia, pues también habla de los pobres, de los oprimidos, y más que un tratado religioso, es un tratado que habla sobre los principios éticos y morales que deben de gobernar en la vida de cada uno de los cristianos. Por lo tanto, Proverbios no es ajeno al dolor humano, no es ajeno a la justicia tardía e inicua, sino que está comprometido también con los más menesterosos, con aquellos dolientes que necesitan de la mano de Dios, y saben con certeza, con una plena seguridad, que Dios está a su lado. Hay un proverbio que aparece en el capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hay algo interesante. Nosotros tenemos que poner a Dios por sobre todas las cosas. Pero si nosotros somos fieles a ese pensamiento, también deberíamos de comportarnos con nuestros semejantes, con amor, con misericordia. Sin embargo, hay muchas personas que pueden aparentemente mostrar su misericordia, pero no aman a Dios. Entonces esa misericordia solamente vive de las apariencias. Dios no quiere eso. Dios desea que tengamos un alma y un corazón totalmente entregado a su causa. Y dentro de la causa de Dios es estar amando a aquellos que más nos necesitan. Si tenemos ese privilegio, pues no desaprovechemos. Más bien tratemos de que abunden las oportunidades en que tengamos esa ocasión de ayudar a los más desvalidos. Es un mandato de Dios, un mandato que tenemos que hacerlo de manera imperiosa, con toda la convicción que puede caber en nuestros corazones. Muchas gracias. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace en este estudio que hemos tenido, doctor? El llamado que yo siento personalmente para mí, que quiero compartirlo con los demás, es que todavía Dios se considera, desea, quiere, anhela ser mi creador. Y no solo mi creador, pero también mi defensor. Y por eso es que yo quiero clamar para mi propio beneficio y para aquellos que están escuchando,
que también pudieran clamar, como dice el Salmo 101 en el versículo 1. Quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, y se detienen, Señor, reconociendo a Dios Todopoderoso, cantar salmos. Y la reflexión es que, aunque a veces lo tenemos muy lejos, pero el cantar salmos, el ponernos en armonía con Dios, despeja toda dificultad. Que esa sea mi experiencia y que esa sea la experiencia de todos aquellos que escuchan. Amén. Hermano Jesús. Que no hay mayor complacencia de un alma consagrada que experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Y creo que no hay mayor calamidad que sentirse excluido de esa presencia. En tanto nosotros tengamos la presencia de Dios, vamos a ser proclives a sentir las necesidades de los demás, a afligirnos cuando ellos están afligidos, incluso hasta tener hambre cuando ellos tienen hambre. Y en la medida que ello ocurra, pues tenemos que nosotros interiorizar y exteriorizar la gracia que Dios ha impartido a cada ser humano. Amén. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias, hermano Jesús, Gracias, por habernos Miguel. acompañado. Gracias a ti, Miguel, por habernos invitado. Fue un placer estar acá. A ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado en este maravilloso estudio, en conocer un poco más la esencia del carácter de Dios, misericordia y justicia. Y quiero leer para terminar Miqueas 6:8. Y sería interesante que pudiéramos memorizarlo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.